Hola, bienvenidos. Mi nombre es Katia y vamos a iniciar nuestro bloque 3 llamado Elementos de la circunferencia. Este video en especial va a hablar de los conceptos fundamentales de la circunferencia y del círculo. Primero que nada, tenemos que definir qué es una circunferencia. Una circunferencia se define como una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos van a estar a la misma distancia de un punto interior llamado centro. La circunferencia es plana ya que todos sus puntos van a estar en el mismo plano. Como podemos ver en la imagen, tenemos una circunferencia de radio R y denotamos su centro con la letra C. Ya que definimos lo que es una circunferencia, vamos a ver algunos elementos que ésta posee. Tenemos en esta diapositiva el centro, radio, cuerda, diámetro, arco y semicircunferencia. Primero que nada, definimos el centro como el punto situado en su interior que se encuentra a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. Era también como lo veíamos en la imagen pasada. Después tenemos el radio, que es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. En la imagen de la derecha podemos ver que es de color morado. Después tenemos la cuerda, que es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. En este caso, en la imagen está denotada por azul. Después tenemos el diámetro, que es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, que quiere decir que es 2 veces el radio. Después tenemos el arco, que es el segmento de circunferencia comprendido entre dos de sus puntos. El arco está denotado por el color rojo. Y por último tenemos la semicircunferencia, que es el arco que abarca la mitad de la circunferencia y lo podemos ver de color verde en la imagen. Conocer los elementos de la circunferencia nos van a ayudar a poder definir algunas posiciones en la circunferencia, como lo son las posiciones relativas que vamos a ver a continuación. Posiciones relativas. Una circunferencia puede tener diferentes posiciones y las vamos a definir cada una. La primera es la de punto y circunferencia. Me dice que entre un punto y una circunferencia pueden producirse distintas situaciones a las que llamamos posiciones relativas. Primero que nada podemos decir que cuando un punto es exterior a la circunferencia, quiere decir que se encuentra a una distancia del centro mayor que el radio. O también podemos definir cuando un punto es interior. Esto es cuando se encuentra a una distancia del centro menor que el radio. También podemos definir que cuando el punto está situado sobre la circunferencia, decimos que éste pertenece a ella. En este caso, pues la distancia del centro es igual a la del radio. Entonces, para resumir esta diapositiva, me dice que un punto que no pertenezca a la circunferencia puede ser interior o exterior a ella. Si nos fijamos en la imagen a nuestra derecha, me dice que la distancia de B al centro es de D igual a 4 y el radio es igual a 3. Y me dice que el punto B es exterior a la circunferencia. Ese punto está definido por el color rojo. En segundo lugar, tenemos como posición relativa a una recta y a una circunferencia. Me dice que, igual que hemos hecho con los puntos, también podemos estudiar la posición relativa de una recta y una circunferencia y se pueden dar los siguientes casos. Primero que nada, me puede decir que si la recta no tiene ningún punto en común con la circunferencia, entonces quiere decir que van a ser exteriores. Si tienen un punto en común, vamos a decir que la recta y la circunferencia son tangentes. En este caso, la recta va a ser perpendicular al radio. Y por último, también se puede dar el caso que si se tienen dos puntos en común, entonces podemos decir que la recta y la circunferencia van a ser secantes. Y nada más para recordar, la tangente es la recta que tiene un solo punto en común con la circunferencia. Como podemos ver en la imagen de la derecha, me dice que la distancia de R al centro es de D igual a 3.65, que está denotado por el color rosa. Y el radio denotado por el color azul es igual a 3. Y en este caso, la recta R es exterior a la circunferencia porque no está tocando ningún punto de ella. Por último, vamos a ver las últimas posiciones relativas que pueden ser entre dos circunferencias y se pueden dar los siguientes casos. Pueden ser exteriores. Esto quiere decir que todos los puntos de cada circunferencia son exteriores a la otra, o sea, no se tocan. También pueden ser interiores cuando todos los puntos de una circunferencia son interiores a la otra. Si además tienen el mismo centro, entonces decimos
que van a ser concéntricas porque tienen el mismo centro. O también se puede dar el caso de que sean tangentes que tienen un punto en común. Serán tangentes exteriores o tangentes interiores, dependiendo de la posición de los puntos que no son comunes a ambas. Y el último caso que se puede presentar es que sean secantes. Esto quiere decir que tienen dos puntos en común y cada circunferencia divide a la otra en dos arcos. En la imagen de la derecha podemos ver que los radios son de 2.5 y R' es de 2.4. La distancia entre los centros es de D igual a 5, denotada por el color rosa. Entonces nos quiere decir que las circunferencias son exteriores, ya que no comparten puntos. En esta diapositiva podemos ver un pequeño resumen de lo que acabamos de ver de las posiciones relativas. Podemos ver la imagen de exteriores, de tangentes exteriores, tangentes interiores, cuando también las circunferencias son interiores y también cuando son secantes. Nosotros podemos realizar algunas operaciones con posiciones relativas y a continuación vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer para facilitarnos esto y no confundirnos tanto. En esta diapositiva podemos ver que el método que usaremos va a consistir en calcular la distancia entre sus centros y compararlo con la suma y con la diferencia entre sus radios. Entonces D la vamos a asignar como la distancia entre los centros y R1 y R2 como los radios. Entonces se nos van a plantear los siguientes casos. El primer caso me dice que cuando la distancia entre los centros es mayor a la suma de los radios, entonces van a ser exteriores. Se nota como D mayor a R1 más R2. Como segundo caso, tenemos que cuando la distancia entre los centros coincide con la suma de los radios, entonces van a ser tangentes exteriores. Esto se nota como D igual a R1 más R2. Y como tercer caso tenemos cuando la distancia entre los centros coincide con la diferencia de los radios, entonces van a ser tangentes interiores. Y esto se denota como D es igual a R1 menos R2. Como cuarto caso, tenemos que si la distancia entre centros es menor que la diferencia de los radios, las circunferencias van a ser interiores. Esto se denota como D menor que R1 menos R2. Y como último caso, tenemos que si la distancia entre centros es mayor que la diferencia de los radios, pero menor que la suma, entonces las circunferencias van a ser secantes. Esto se denota como R1 menos R2 menor que D, y eso va a ser menor que R1 más R2. Ya que definimos las componentes más importantes de una circunferencia, ahora vamos a definir lo que es un círculo, ya que se parecen pero no son lo mismo. Se le llama círculo a la región plana encerrada por una circunferencia. Para dejar esto un poquito más preciso, quiere decir que si O, que es el centro de la circunferencia, el círculo va a ser la región del plano formada por todos los puntos cuya distancia al centro O es menor o igual a la del radio de la circunferencia. Entonces esto quiere decir que el círculo va a comprender a todos los puntos de la circunferencia y también a todos los puntos interiores a ella. La circunferencia entonces es el contorno o la frontera del círculo. Podemos ver una imagen en la parte superior. Y no vamos a ver a detalle los elementos del círculo, ya que eso va a ser en otro video, porque el círculo también nos sirve para realizar diferentes problemas y operaciones. Aunque ya revisamos algunas operaciones que se pueden realizar con la circunferencia, como lo son las posiciones relativas, no son todas las operaciones que se pueden hacer con ella. También en el siguiente video vamos a ver cómo sacar el perímetro de una circunferencia y también nos vamos a basar un poquito en el círculo sacando su área. Gracias.